sí, les comentamos al inicio que tendríamos un invitado. Y está es. con nosotros el abogado Francisco Paco Carreira, Por a quien le favor. damos la bienvenida al programa. Por favor, bienvenido, don Francisco. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué Y no es gusto sábado que nos grande, acompañe el ¿Cómo día de están hoy. ustedes? Encantado. Nosotros, Hola, pues, amigo. muy ¿Cómo bien. está, don Paco? A ver, don Paco, bienvenido a Mucha Noche. Yo no había tenido oportunidad de conversar con usted, pero hoy vamos a hablar un poquito. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, conversando aquí un poco, usted ahora pues ha tomado el trabajo, la tarea de prepararse por la vía independiente para aspirar a un cargo presidencial. Un trabajo pues y de mucha preparación, muchísimos años de experiencia, pero ahora algo totalmente diferente. Cuéntanos un poco Por qué. supuesto, mira, bueno, a finales del mes de agosto fue que tomamos la decisión cuando veíamos el tema de que no había realmente un abogado cristiano corriendo por la libre postulación, y me di cuenta de que como no se había podido constituir el partido País, el partido UNI, entonces se exigía que se presentara por lo menos una alternativa, y en ese sentido fue que lo hicimos. En 3 meses hemos logrado presentar al tribunal una gran cantidad de firmas, y por lo menos pues tenemos una alternativa al día de hoy. Todavía faltan 3 semanas para que esto realmente termine, y vamos a ver entonces cuál es la capacidad de las firmas. Sin embargo, creo que debemos manifestar, el Tribunal Electoral no estaba preparado para la gran cantidad de firmas que ha recibido. En mi caso, pues me han rechazado 114,000 firmas. ¿Y qué ha sido el por qué las rechazan? Bueno, yo diría que fue simplemente un rechazo de apuro. Mira que en 3 días hemos logrado nosotros, revisando 22 libros, rescatar 700 firmas. Ya eso nos confirma que el rechazo del tribunal no fue hecho como debió haber sido. O sea, la depuración no fue de forma correcta. Por supuesto, no se hizo en una forma correcta. El hecho de que hoy tengamos 700 firmas más que debieron haber sido reconocidas por ellos, pues indica que es un trabajo del cual dejó mucho que desear. Pero para entender un poquito cómo es el proceso, ustedes, por ejemplo, les entregan los libros, ustedes van, recogen las firmas, terminan la cantidad de libros y ustedes la entregan al tribunal. Bueno, pero ustedes se sientan, vamos a revisar libro por libro, o simplemente Sí, los dejan. mira, hay maneras de verificarlo con el padrón electoral, pero yo quiero hablar un poquito antes de qué pasa cuando tú recibes los libros. Aquí o trabajas directamente con activistas, que no es mucho el caso, trabajas con candidatos, y con candidatos entonces trabajas con personas que se dedican a hacer la coordinación de los activistas en determinadas áreas. En todos los sectores, sea alcalde, diputado, representante, tú tienes una restricción geográfica. Okay. Entonces los candidatos tienen que tener una persona. Tú no te puedes parar en el metro en San Miguelito y pensar que todas las personas que llevan ahí son del circuito 86, ¿no? Hay algunas del 89, hay otras del 810. Entonces, ese tipo de coordinación es lo que tú buscas. Esas personas contratan los activistas buscan firmas no solamente para un candidato presidencial, lo hacen para candidatos locales. Y eso es lo que les produce a ellos, pues, el ingreso que reciben. Esa es la forma como esto se hace. Cuando nosotros comenzamos, no había una forma de verificar el trabajo que se hacía, porque no estaban disponibles los padrones electorales. Posteriormente nos lo dieron y se hacía una verificación inicial. Eso no incluye la firma. Entonces, el problema con la firma es que se crea un tema subjetivo al principio, como han dicho otros candidatos, donde la firma tenía que ser igual. Igualita. Luego dijeron que no, que ya no tenía que ser igual, sino parecida. Después cambiaron el criterio, o vino una instrucción de que la firma debía ser con similitud. El problema de esto es que si tú hablas de esto con personas que saben de firmas, pues tienen un entendimiento. El tribunal estaba instruyendo a esto, contratando gente joven, gente muy estudiosa en las universidades o lo que sea, pero que no tienen un criterio para esto. Por eso es que ahora te das cuenta de que en 3 días nosotros hemos recuperado más de 700 firmas, porque fueron rechazadas de manera impropia inicialmente. Una pregunta, don Paco. O sea, ustedes llegan, le dan los libros, vienen con las firmas de retorno, y la pregunta es,
cuando ustedes llegan, bueno, aquí están mis 200.000 firmas, un ejemplo. El Tribunal Electoral le dice, ven acá, don Francisco, ¿cómo no? Vamos a sentarnos aquí, habemos 5 especialistas en el tema de la firma, vamos a buscar la primera, Laura Hornano, verificamos, pero usted estando ahí. No, eso no es el sistema, ojalá ¿No? fuera ese. Sí, porque si no, mira, la depuración no fuera tanta. yo creo que hay en toda justicia muchos candidatos, el señor Lombana, el señor Ameglio, se quejaron del atraso del Tribunal Electoral. La reacción del tribunal fue, vamos ahora a hacer esto de la manera más rápida. En mi caso, en 3 semanas ellos capturaron 160.000 firmas que yo he llevado. ¿Qué es capturar? Poner personal del tribunal en un turno de 11 de la noche a 6 de la mañana a entrar las firmas a la base de datos. Pero eso no lo hacen estando yo presente. Nosotros autorizamos que este trabajo se hiciera, pero reservándonos el derecho a cuestionar al final cualquier firma que creyéramos que estuviera rechazada injustamente. Y esto fue lo que pasó. Entonces, por eso es que tú ves que me llama la atención que de 114.000 firmas, todas están rechazadas. O sea, absolutamente todas. Y eso, todas esas 114.000 personas firmaron mal. Mal, o sea, así es. Y no hay un representante de ustedes ahí. En ese momento no lo hay, por eso es que este tema, digo, yo creo que hay 2 cosas también que debemos aclarar. Primero, yo tengo 37.000 firmas de personas que ya le habían dado firma a otros candidatos. En un momento dado habían firmado por Ana Matilde, por señor Lombana, por Amelio, y después me dieron la firma a mí. Lo que dice el tribunal en este sentido es que vale la firma que tiene la fecha anterior. En el libro, no en la llevada al tribunal. Pero entonces hay que ver los libros de los otros candidatos para ver cuál es la fecha anterior. Eso era lo que no se hacía. La firma salía que ya se le había dado a otro candidato y automáticamente era rechazada. Okay. Ahora hay que ver en el libro. Ese es un tema. El otro tema que también, pues lógicamente me llama a mí mucho la atención, es que tengo 14.000 firmas de personas que han firmado más de 2 veces por mí mismo. Tú sabes, eso por supuesto que llama la atención porque tiene muchas irregularidades. no tiene sentido que una persona aparezca firmando, por decirte, en la gran terminal de transporte y aparezca firmando en el metro de San Miguelito por mí mismo. Ese es un tema que yo creo que hay que analizarlo. Pero aquí el tema más serio de todo esto es el tema de los menores de edad y el tema de las personas fallecidas. Todos los candidatos tenemos, en mi caso, yo tengo un número mayor porque en ese momento he presentado más firmas. Ahora, pues lógicamente esto ha ido cambiando con los días, pero tengo como 900, casi 1.000 personas entre menores por un lado y fallecidos por el otro. A mí me preocupa de dónde han salido esas cédulas. O sea, cómo un activista va a recibir una cédula o se inventó. No puede inventar una cédula y un nombre. Esa información tiene que venir de algún lado. Entonces, por eso es que llama la atención y, lógicamente, a todos los candidatos esto les está afectando, a todos. Todos tenemos una cantidad, unos mayores, otras menores, pero en el fondo aquí hay un principio. Las personas fallecidas no deberían aparecer claro que no, en ninguna forma. Así mismo. Oye, ¿y quién garantiza si están apareciendo personas muertas firmando por un candidato que no garantiza que vayan a votar en el 19? Bueno, ese es el tema, por eso es que mi pregunta de la cédula es... ¿Vamos a entrar en 68, señor Francisco? Yo creo que vamos volviendo para atrás. Antes del 68 definitivamente los fallecidos votaban. Eso es un tema que yo creo que vale la pena investigar. En el caso de los menores de edad, lógicamente también es un punto que llama la atención, porque si tú no tienes 18 años hoy no puedes firmar por ningún candidato. Que lo vayas a cumplir antes de la elección, bueno, ya ese es otro tema, pero no debes firmar si eres menor de edad. Igual, hay más de 3.800 menores de edad que le han dado firma a otros candidatos. Porque también el tribunal se ha organizado, por ejemplo, en agilizar en las escuelas y decir, bueno, ¿cuántos de ustedes cumplen 18 antes de las elecciones? Vamos a hacer el trámite, porque en las elecciones pasadas ese fue mi caso. El mismo tribunal iba a la escuela, te hacía el proceso y el día de tu cumpleaños tú nada más retirabas la cédula. No había que hacer el proceso, obviamente porque ibas a votar. Pero no es que podías firmar antes, porque es que para las elecciones ya voy a cumplir los 18, entonces yo te puedo firmar siendo menor. No se puede. Sí, por eso es que yo siento que aquí de alguna manera hay un tráfico
de información de padrones, sea de los padrones de las elecciones anteriores, que es tal vez una de las explicaciones que nos han dado sobre el tema de personas fallecidas, por ejemplo, se usaron padrones anteriores, o de alguna otra manera hay de algún tipo de información que se está filtrando. Mira, yo esto lo voy a manejar con la seriedad que debe ser, voy a presentar las denuncias dentro de la Fiscalía Electoral que tenga que hacer, porque este es un tema que por supuesto a todos nos perjudica. Yo creo que la idea de esto es que el tribunal tenga el control de las elecciones, tenga el control de que las elecciones se van a hacer como se deben hacer y que no hayan estos elementos que empañen realmente o de que de alguna manera indiquen siquiera la posibilidad o la especulación de que aquí hay un fraude o hay algo que no es correcto. Están a tiempo de poder corregir. Así es, esa es la idea y por lo menos en mi caso la decisión nuestra es, yo tengo como 900 y pico de personas muertas y menores, yo voy a que se haga una investigación. Ahora, puede pasar que en el proceso, si hoy, por ejemplo, Ana firmó y a la semana fallece, cuando no has entregado todavía el libro, puede que suceda, ¿no? Sí, pero con mil personas es para realmente preguntarse. Ahora, así es. Hay temor porque demuestra entonces que ellos nunca pensaron, primero, que mucha gente se iba a atrever a ser candidatos independientes y también que iban a mantener esa cantidad de firmas. Eso está dando un mensaje claro tanto en esta o en las próximas elecciones, don Francisco. Por supuesto, y yo creo que también hay maneras mucho más precisas de manejar el tema de la firma con el haciendo un escaneado de la cédula de la persona que te está apoyando, ya tú tendrías un control más efectivo. Sí, hay maneras de mejorar y creo que esto se debe mejorar. Esta opción de candidatos por la libre postulación o por la libre, como lo llamamos en el argot popular, se ha establecido realmente y creo que ha sido una sorpresa para los partidos, ha sido una sorpresa para los mismos miembros del Tribunal Electoral y yo creo que hasta para nosotros mismos, que en un momento dado pues vemos la cantidad de firmas, pero yo creo que hay un detalle que debemos anotar. Mira, más del 50% de las firmas que se han dado a los candidatos de libre postulación han sido rechazadas. No es nada más el porcentaje mío, si es más alto, si es menos alto, la mitad de las firmas han sido rechazadas y esto nos indica a nosotros que ahí hay una falta de control. Ahora, es que el sistema electoral también nosotros panameños es partidista. Por supuesto. Y si tú cambias eso a manejar un sistema partidista, un segundo plano, donde los independientes vayan a tener una gran fuerza en las elecciones, para ellos es peligroso. Oh, por supuesto, y yo creo que los partidos han hecho todo lo posible para controlar el tema de los independientes en la Asamblea, como se vio cuando se discutieron las reformas, pero hoy, pues lamentablemente hay una reacción, hay un gran movimiento de no a la reelección. Así es. Que yo creo que ese va a ser el verdadero conflicto el día de las elecciones, la no reelección versus la oportunidad de los independientes. Don Francisco, ¿usted cree que en Panamá algún día, no sé si en esta, ojalá sea en esta, venga un presidente independiente y llegue a la presidencia sin tener un control, respetando los poderes ejecutivo y judicial y asamblea? Mira, yo creo que sí, y yo te digo, con los partidos políticos de Panamá haciendo todo lo que pueden para demostrar que ellos están en el lado equivocado. Cada vez que se aumentan esas partidas de 4.000 a 30.000 dólares y todo lo que están haciendo, confirman una sola cosa. Hay demasiada gente graduada aquí en la Universidad de Odebrecht de coimas y de corrupción. Eso no es mentira, es un hecho. Y esto es lo que el pueblo va a tener que decidir en la próxima elección. Por eso es que yo creo que hay toda la oportunidad para un candidato independiente, pero también hay una oportunidad todavía para algo mucho más preciso. Si nosotros no elegimos 40 diputados independientes en la Asamblea, este país no va para ningún lado. No, que va. Oiga, lo más triste también es que el mismo sistema, las reglas del partido están hechas para los partidos políticos. Así es. Porque cuando vamos a los plurinominales sale el cociente residuo, el medio cociente y súmale. Entonces, un independiente tiene que sacar más votos que un partido político. Por supuesto que sí, ese es el tema. Y por eso es que para mí hay 40 circuitos y hay algunos más en Panamá, en donde de verdad va a haber una controversia, va a haber una elección, va a haber, tú sabes, una decisión de parte de los electores entre candidatos independientes y los candidatos de los partidos. Porque también veo una cosa y yo creo que hay que ser claro con la gente. Ninguno de los partidos políticos en Panamá tiene la unión que ellos anuncian
y pregonan. Aquí los perdedores en las elecciones primarias son perdedores de verdad y los ganadores son de verdad. Creo que es un hecho que los que han perdido no están apoyando a los ganadores, tú sabes, como debe ser. Así es. Y creo que esos son elementos que se van a notar durante el proceso de la elección. Finalizando entonces ya este tema, ¿ya usted realizó las denuncias? ¿O No, las vamos a va presentar, realizarlas? las vamos a presentar en este momento. Lo que estamos es tratando de recopilar la información de los libros, porque lo que no tenemos es esa cantidad de personas fallecidas, en cuántos libros aparecen, para poder identificar por los números en qué área del país son, quiénes tenían esos libros, poder entonces llevar para esto llegar ya entonces directo a los encargados, quizás. así, con las pruebas de lo que se requiere para la denuncia. Ok, bueno, vamos a estar nosotros entonces Así, pendientes así. y poder brindarles a ustedes la cobertura. Don Paco, le agradecemos por acompañarnos Gracias a ustedes. el día de hoy, aquí aclarando un poquito las dudas. Así es. Yo creo que para todo el que en algún momento quiera ser un candidato por la vía independiente, piénselo 2 veces, porque es un trabajo yo difícil, traté y no es pude. arduo. Yo traté y no De pude. verdad que sí, aunque esté quizás en partido también, pero Sí. por la vía independiente le Uf, toca difícil. es Así difícil. que póngase bien los pantalones y decídase si lo va a Gente hacer, valiente. hácelo bien, hace valiente.